Déjame hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces te han dicho a ti, mira, no te preocupes, que Dios no te va a dar nada de lo que tú no puedas soportar? O probablemente tú se lo has dicho a alguien y regularmente se pone en el contexto donde alguien está pasando una situación difícil, un problema o cualquier tipo de adversidad. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Nos dice eso las Sagradas Escrituras? Te invito para que puedas escuchar este podcast y puedas tener un concepto general de lo que esta frase dice y también cuál debería de ser el respaldo bíblico con respecto a esta. Quédate hasta el final. Bienvenido seas a Postura Bíblica. Mi nombre es Imer Salazar y me es muy grato poder compartir este tema contigo. A medida que los años pasan y vamos transitando en este peregrinaje de fe, nos damos cuenta que hay muchas cosas que se manejan como una sabiduría popular, bastantes frases que son muy célebres y las escuchamos a menudo en predicaciones, expresiones que dan algunas personas que son regularmente de la comunidad cristiana y llegamos a pensar que eso que sale de sus labios es algo correcto o es algo que está basado en las Sagradas Escrituras o que tienen citas sólidas para sostenerse. La situación está en que a medida que empezamos a compartir estas frases, las empezamos a promulgar o mandarlas en un mensaje de texto o se las mandamos en un email a alguien y empezamos a hacerla bastante popular, muchas personas consideran que las cosas son así y ya no se preguntan si están en las Sagradas Escrituras o no. Como lo está diciendo un pastor o como lo está diciendo un líder espiritual, damos por sentado que las cosas son así. Pero esta debería de ser una alerta o una advertencia para ver si eso está en las Sagradas Escrituras. Recuerda que si tú amas a Dios, amarás también su palabra. Y lo que más vas a desear es estar apegado a ellas. Y estas frases, por muy elegantes que se escuchen, por muy elocuentes o inspiradoras que se oigan, si no tienen una base fuerte en las Escrituras, deberíamos de mantenernos un poco al margen de ellas, porque en lugar de edificar, pueden traer una desmotivación. Y en el tema que nos compete ahora, la común frase que dice, Dios no te va a dar algo más de lo que tú puedes soportar. Y es muy claro que esta frase es con una buena intención, con la intención de motivar, con la intención de levantarle el ánimo a alguien, con la intención de decirle, mira, ¿sabes qué? Tú puedes lograrlo, tú lo puedes hacer y esta situación no te va a destruir. El detalle está que el fondo de esta frase no tiene un fundamento bíblico. Y quiero que veamos que estas frases son extraídas parcialmente de algún versículo, es decir, que empiezan a tratar de dislocar el versículo aislando alguna pequeña frase en sí para poder dar a conocer algo que se quiere expresar. La gran mayoría de estas frases célebres o de estas frases de una sabiduría popular cristiana tienen extractos de la palabra de Dios, pero es ahí donde radica el problema, porque cuando nosotros tratamos de quitarle un pedacito a la escritura, logramos descontinuar o logramos quitar la verdad central de lo que en realidad quiere decir el escritor. He ahí el que podamos ver y analizar qué está diciendo ese versículo bíblico. Esta frase de Dios no te da más de lo que tú puedes soportar es extraída de la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los hermanos que están en Corintios, en el capítulo 10 y en el versículo 13. Y te la voy a leer. Dice así este versículo: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¡Wow! Es impresionante. Cuando la examinas y la ves, te estás dando cuenta que no está puesta esta frase en una situación de dolor o en una situación donde hay pena por un ser querido que ha pasado al más allá. No está puesto en ese aspecto. Y esta muy bonita frase se nos dice en momentos donde sentimos que ya no tenemos ánimos o donde las fuerzas como que se nos han agotado o estamos pasando alguna circunstancia difícil económicamente hablando o probablemente atravesando una enfermedad o hemos dicho adiós a un ser querido.
Y es ahí donde viene esta frase y pareciera como que nos puede levantar el ánimo, pero nadie sabe cómo estamos viviendo internamente. Y muchas veces creen que eso nos está dando ánimo, pero en realidad, cuando vemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que no se está poniendo en un término de dolor, sino que está hablando acerca de la tentación. Sí, claro, Dios es el que no permitirá una tentación que tú no puedas llevar o que yo no pueda llevar. Recordando las palabras que Jesús les dice a sus discípulos cuando ellos se expresan delante de Él diciéndole: por favor, Jesús, enséñanos a orar. En ese momento, Él les dice cómo tienen que dirigirse al Padre. Y le dice: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me encanta que dentro de la oración que hace Jesús le dice: no nos dejes caer en la tentación. Todas las personas, por muy espirituales que se sientan, van a pasar por momentos donde serán tentados. Si podemos examinar, desde el principio fue así. La primera pareja, que fue hecha en un ambiente de tanta pureza, donde el pecado era desconocido, donde la maldad no se podía observar, no habían homicidios, no había nada, porque solamente estaba Adán y estaba Eva. Mas, sin embargo, ahí llegó la tentación. Cuando la serpiente astutamente le dice: ¿con que Dios os ha dicho que no podéis comer de los árboles del huerto? A lo cual Eva replicó: de todos los árboles del huerto podemos comer, mas del que está en medio nosotros no lo podemos comer ni tocar, porque Jehová ha dicho que el día que lo hagamos vamos a morir. Entonces la serpiente astuta le dijo: no moriréis, si no sabe Dios que el día que de él comiereis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Imagínate la tentación. Les está diciendo: ustedes pueden ser como Dios. Y ese ha sido el gran problema. Muchas personas hasta el día de hoy todavía quieren jugar a ser Dios. Algunos con hechos, otros con palabras. Juegan a ser Dios. Algunos usando la ciencia, valiéndose de la química, tratan de ser Dios. Otros, porque sienten el poder y el conocimiento, creen ser Dios. U otras personas que ellos se sienten tan autónomos y ellos mismos dicen ser Dios. Y tampoco quiero dejar por alto el decir que muchos, aún siendo cristianos, juegan a ser Dios. ¿De qué aspecto o de qué manera? Diciendo: Dios me dice que te diga, cuando Dios no ha dicho nada. Eso es querer ser Dios, jugar a ser Dios. Y nos relata el libro de Génesis que cuando ella empezó a ver el árbol que era bueno y que el fruto era agradable a los ojos y que el árbol era bueno para alcanzar sabiduría, entonces lo tomó, comió y se lo dio también a su marido. ¿Cómo es posible que la tentación aún les alcanzó a ellos, donde estaban en el ambiente más óptimo, donde no tenían la necesidad de defraudar a Dios ni de pecar? Mas, sin embargo, el tentador estaba ahí. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que todos en algún momento de la vida vamos a ser tentados. Las tentaciones están por doquiera. Hay tentaciones en tu trabajo, hay tentaciones en tu escuela, en el colegio, en el lugar donde tú vas a la universidad. Tentaciones inclusive dentro de la congregación local. Y por qué no decirlo, a través de las redes sociales, por medio de la web, en el internet, hay tantas tentaciones. Pero ¿sabes que Jesús, cuando nos enseñó a orar, dijo que dijéramos también: no nos dejes caer en la tentación? Mira que no les dice que nunca los tiente el enemigo, sino que dice Jesús en el momento de la oración: cuando la tentación venga, no los dejes caer ahí. Justamente esto es lo que el apóstol Pablo trata de trasladárselos a los hermanos de Corintios. Esta palabra que dijo Jesús: no los dejes caer en la tentación. La tentación vendrá, pero el Señor les va a ayudar. Y Él les pone como ejemplo lo que ocurrió con el pueblo de Israel,
que eran idólatras, que levantaron un becerro y que ellos no solamente hacían idolatría, sino que ellos se gozaban de hacer la idolatría. Ellos bebían, ellos también hacían grandes comidas en honor a esos ídolos que se habían levantado. Y les exhorta también diciendo, y no forniquen como muchos de ellos fornicaron, que en un día cayeron 23,000. ¿Te puedes imaginar? Y tampoco tienten a Dios como muchos de ellos le tentaron y fueron muertos por las serpientes. Ni murmuréis como muchos de ellos murmuraron y también perecieron por el destructor. Y Él se los trae a memoria para que ellos logren entender lo delicado que es, que las tentaciones van a venir. Pero le dice también este consejo: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y seguidamente es donde Él les escribe el versículo 13, diciéndoles: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Cualquier tentación que venga a nosotros es humana, es decir, le ha podido pasar a otra persona, y podemos ver que si otras personas lograron vencer la tentación con la ayuda de Dios, también nosotros lo podemos hacer. Pero también le dice, pero fiel es Dios. Aquí hay una gran verdad, hablando acerca de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es lo que nos mantiene para que estemos firmes, porque hay tantas veces que nos vemos tan motivados al pecar, mas sin embargo, la fidelidad de Dios mete su mano y muchas veces nos arrebata de las mismas garras del león. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Lo ha hecho tantas veces conmigo y yo creo que también lo ha hecho contigo, porque Dios es fiel. Su fidelidad es grande, su fidelidad no tiene comparación. El profeta Jeremías, cuando hace duelo por su ciudad, él ve que las murallas están destruidas y que las puertas potentosas están hechas cenizas, están consumidas por el fuego. Y él dice, la verdad, nosotros nos merecemos la destrucción. Pero si todavía vivimos, si todavía respiramos, es por la misericordia de Jehová. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias y grande su fidelidad. Dios es fiel, su fidelidad es grande, y en su fidelidad el Señor también nos guarda de la tentación, nos libra del mal. Y esto es muy esperanzador. Porque el apóstol les está diciendo, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Es decir, esa tentación que se te presenta, sí la puedes resistir, porque Dios es fiel. Él te da las fuerzas, Él es el que te ayuda, sí puedes resistirlo. Si no, quedará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No es que Dios te esté poniendo la tentación, no, Él dice que mientras la tentación está ahí, Él también te va dando una salida. En otras palabras, te está poniendo la puerta de escape para que tú puedas soportar, para que tú puedas desviarte donde te quiere llevar la tentación. Mira, el tentador quiere destruir tu alma, quiere destruir tu vida, quiere destruir tu familia, quiere destruir tu futuro, quiere deshacerse de ti, pero Dios es fiel y Él te está poniendo las alternativas para que puedas evadir la tentación. Te pone advertencias, te pone a personas estratégicas para que te puedan sacar de ahí. Pero no vayas en búsqueda de la tentación, no vayas en búsqueda del fracaso. Si Dios te está poniendo el gran rótulo de exit, o sea, de salida, por aquí es la salida, por favor, agarra esas escaleras que Él te está poniendo, vea ese elevador que Él te está poniendo, no contestes esa llamada que no tienes que contestar, no mandes ese mensaje de texto que no te hará bien, solamente di no. El Señor te ha dado la fuerza de voluntad. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Ay, es que mejor no, porque si no, a saber qué van a decir de mí. No, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú puedes decir no a la tentación. Y es porque el Espíritu de Dios está en nosotros y ese Espíritu es el que nos hace morir a lo terrenal. Lo que necesitamos decirle a Dios, necesito aún más y más la llenura de tu Espíritu Santo. Porque si somos llenos del Espíritu, no va a caber algo más que solamente el Espíritu. Y el hombre espiritual se va edificando y se va llenando.
Así que te invito a que le digas no a la tentación. Mira la ruta de escape que Dios te está poniendo. Si su palabra lo dice, que Él te está poniendo una ruta de escape, Él te está dando la salida cuando está la tentación, pues busca la salida y no caigas en la tentación. Cuando oremos a Dios, seamos más intencionales en decirle, no me dejes caer en la tentación, mas líbrame del mal. Ahora puedes ver cómo esta sabiduría popular que te dice, la palabra de Dios dice que Dios no te dará más de lo que tú no puedas soportar. Y haciéndolo referencia al momento de tribulación, de dificultades, de dolores, nos damos cuenta que no está hablando de eso el apóstol Pablo, está hablando de la tentación. Mas, sin embargo, quiero decirte que esto nos puede llevar a grandes problemas, porque cuando examinamos la vida de muchos hombres en las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que como ellos sí padecieron y tuvieron situaciones tan complejas y difíciles que iban más allá de sus fuerzas, como el hombre de Dios Moisés. Cuando él estaba en el desierto con todo el pueblo, llegó un momento que el pueblo decía, queremos carne, queremos carne. Y se acordaban, dice, oh, cómo nos acordamos cuando comíamos pepino, cuando comíamos los puerros, cuando comíamos cebollas, cuando comíamos pescado de balde. De balde. ¿No se acuerdan de la esclavitud? Pero ellos decían, ¿de balde? Miren, ellos estaban en una situación bien compleja, porque pese a que ellos estaban atravesando el desierto y que estaban ya en liberación, ellos todavía su mente la tenían en Egipto y querían vivir como esclavos. Llegó un punto donde todo se intensifica y empiezan a pedir carne, carne, carne. Y Moisés llegó a sentir que no tenía fuerzas. Y él empieza a hablarle a Dios y le dice, ¿concebí yo a este pueblo? ¿Acaso yo le he dado a luz? ¿De dónde le voy a dar carne a toda esta gente? Él se sentía angustiado, fatigado, que ese peso, no eran 10 personas lo que le estaban diciendo que querían carne. Era una multitud de gente. Y él también le dice, yo no puedo soportar solo a este pueblo que me es pesado en demasía. O sea, me pesa demasiado, es muy estorboso para mí. Y le dice, pero si así lo decides tú y si así lo quieres hacer conmigo, yo te ruego que me des muerte. ¿Te puedes imaginar a qué punto llegó él? Literalmente él ya no podía más. Esa carga ministerial era demasiado pesada para él. Y no era una mentira o que él no podía y puedes hacer más. No, porque aún Dios se compadeció de él y no le dio muerte. Pero ¿sabes qué sí hizo Dios? Porque vio su carga pesada. Él lo que hizo fue prepararle gente y llenó de su espíritu a otros hombres para que le pudieran ayudar a Moisés, porque él ya no podía más. Entonces, esa frase no le aplica a Moisés. No le pudimos haber dicho nosotros a Moisés, Moisés, te vamos a aplicar esta frase. Dios no te está dando algo más de lo que tú no puedas soportar. Moisés dijo, yo ya no puedo más, prefiero la muerte que esto, ya no aguanto más. Pero Dios intervino y Él preparó gente para que le pudieran ayudar con esta carga que era muy pesada. Puedes ver el agotamiento, puedes ver la desesperación. Probablemente te encuentres así en el ministerio y alguien te ha dicho, ministro, pastor, ¿sabes qué? Dios te ha puesto este pueblo y tú lo puedes llevar. A veces necesitamos ayuda y que Dios dé del espíritu que tenemos nosotros a otros para llevar esta carga que es demasiado pesada. Ministerialmente a veces nos drenamos, a veces también ya no tenemos fuerzas, pero necesitamos la ayuda de Dios. En nuestras fuerzas no vamos a poder. Necesitamos la ayuda del Todopoderoso y que Él también nos ayude y nos guíe para rodearnos de las personas correctas que nos pueden ayudar a llevar esta carga que es demasiado pesada. Así que no le apliques esta palabra popular a tu pastor. Mejor dile, pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Porque el ministerio drena y muchas veces la carga es pesada. Eso lo experimentó también el profeta Elías. Después de haber un momento de tanta gloria, un momento donde vio descender fuego del cielo, llegó también a ese momento de desesperación donde él ya no podía más y también se dirigió a Dios casi de una forma similar a Moisés, diciéndole, ¿para qué quiero la vida? Yo no soy mejor que mis padres. Él ya no podía más.
Pero el Señor le fortaleció, enviándole a un ángel para que le diera pan y agua y para que refrescara su ser, porque aún le faltaba mucho por recorrer. Pero él ya no aguantaba. También podemos ver el ejemplo de aquel hombre que cuando fue llamado era conforme al corazón de Dios, el gran rey David. Y en el Salmo capítulo 69, él expresa su agonía y dice lo siguiente, te lo leo. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, y mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Él está expresando dolor. Él está expresando agonía. Él está expresando algo tan profundo. Él dice, hasta el alma me ha llegado esto. Su garganta ya no daba más. Estaba ronco de tanto clamar. Y él estaba esperando en Jehová. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que Dios escuchó también su clamor. Pero no quiero que dejes de pensar el momento que él vivió, donde se sintió rotundamente desbordado a causa de tantas situaciones adversas. E inclusive podemos ver cómo el apóstol Pablo en la segunda carta que le escribe a los hermanos de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 8, él también les dice algo similar. Porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Quiero que veas y que analices cómo él se sentía, ya sin fuerzas, ya sin esperanza de vida. Mas sin embargo, Dios también les libró. Si examinamos la vida de estos hombres, ellos ya no podían más. Estaban en momentos angustiosos, momentos tan difíciles, donde sus fuerzas se les acabaron y ya no podían. ¿Y sabes qué sí pasaba? Que Dios les comprendía. Como por ejemplo Moisés, él ya no sabía qué hacer. Él ya no podía más. Y Dios no le dijo, no, si tú puedes, continúa. No, él le dijo, si voy así, mejor quítame la vida. Pero Dios no, le dio una alternativa y le dijo, que como tú ya no puedes de verdad, voy a preparar a más personas. ¿Ves cómo Dios dio una alternativa distinta? Pero no sin antes reconocer que ellos ya no podían más. Ahora, quiero que veamos lo siguiente. ¿Por qué puede ser tan peligrosa seguir popularizando esta frase? Dios no te da más de lo que tú puedas soportar. ¿Cuál es el peligro que puede contraer? Lo primero que puede pasar es que se puede hacer culpable a aquella persona que está sufriendo. O sea, ella puede sentirse con culpa porque empieza a decir, ¿y cómo es posible si yo ya no puedo más? Y me están diciendo de que Dios no me va a dar más de lo que no pueda soportar, pero esto ya no lo aguanto más. Y este sentimiento de culpabilidad porque él se siente que ya no más, entonces él dice, yo estoy prácticamente descalificado. Y en lugar de motivarle, lo que va a ocurrir es algo totalmente contrario. Puede empezarse a aislar poco a poco y puede llegarle a faltar la fe, porque él dice, yo de verdad no puedo más. Ese es un grave problema. Y no solamente eso, sino que de tanto que se menciona o se populariza, puede crearse una teología falsa entre Dios y el sufrimiento, porque pueda llegar a pensar uno que Dios no nos va a permitir pasar por momentos difíciles o de tribulaciones. Pero eso no es así porque todos pasamos por momentos adversos. Es más, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. O sea, la adversidad está asegurada, la tribulación está asegurada, pero también Dios nos dice, confíen en mí porque con mi ayuda lo van a lograr. Pero si una persona está en un momento difícil y tras ese se le viene otro momento difícil y otro momento difícil, siente que ya no puede más y dicen, Dios, ¿hasta cuándo? Se sienten descalificados, sienten que Dios no les escucha, que Dios prácticamente les está ignorando y que su salvación no viene de Dios. Es necesario que entendamos que Dios no nos promete que no van a venir momentos difíciles. Lo que sí nos dice es que Él va a estar con nosotros en esos momentos complicados. El apóstol Pablo, en un momento de mucha aflicción de su carne, le dijo a Dios, por favor, quítame este aguijón. Y Dios le dijo, que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Él siguió con su aguijón, pero Dios le dijo, mi gracia es suficiente, yo estoy contigo. Lo que sí también nos dicen las Sagradas Escrituras es que Jehová está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y también nos dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Su palabra nos habla de su gracia y de su compañía, inclusive en momentos difíciles y angustiosos. Y promete también su fortaleza en medio de nuestras debilidades. Jesús nunca nos prometió que no tendríamos que llevar cargas. Es más, Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Pero después les dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, vamos a llevar una carga, pero vamos con la compañía de Jesús. Eso es lo más precioso, que no vamos solos, que no estamos desamparados, que Él ha dado una promesa y Él dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar a ustedes el Paracletos, el Consolador, el que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, te aconsejo que si en algún momento has dicho esta frase para tratar de fortalecer el corazón de alguien y decirle, no se preocupe, que Dios no le va a dar algo más de lo que usted puede soportar. En lugar de decir esa frase, dile, mi amado, mi amada, estás en esta tribulación, déjame decirte que voy a orar por ti. Vamos a unirnos en oración y vamos a clamar a Dios para que el Señor te dé una solución a esa circunstancia. Eso puede refrescar más y puede ser más motivador y más alentador. Mándale versículos bíblicos en lugar de frases populares que solamente pueden levantar falsas expectativas. Mejor dile, Jehová está contigo como poderoso gigante. Escríbele también, su palabra dice así, mi amado, yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. La palabra de Dios es mucho más poderosa que cualquier otra frase inventada por un humano y ella sí es capaz de revitalizar nuestros cuerpos y de enfocarnos y ver aquel que tenemos que ver. Es a nuestro amado Salvador, nuestro Dios, el que está con nosotros a pesar de las vicisitudes, a pesar de los momentos de lloro y de quebranto. Él está con nosotros. Y Él está también contigo. Y si tú estás pasando un momento difícil, déjame decirte que Él está contigo. No te ha dejado ni un segundo. Él ha estado contigo y Él te va a ayudar a pesar de la adversidad. Pero si es una tentación que está frente a tus ojos, Él te está poniendo una ruta de escape, una salida. Recuerda que esa tentación es humana. La puedes sobrellevar. El Señor no te ha dado un espíritu de cobardía. Él te ha dado un espíritu de poder y de dominio propio para decir no a aquello que no hará bien a tu vida espiritual. Mi nombre es Inmer Salazar y ha sido un grato privilegio compartir contigo. Y si esta palabra ha sido de bendición, te motivo a que se la compartas a otra persona para que también pueda ser edificado y también para que no cometa ese error de decirle a otras personas, mira esta frase maravillosa. Mejor que se inspire a dar una palabra que en realidad le edifique. Un abrazo a la distancia y nos vemos a la próxima. Dios te bendiga. Chao.